10 minutos para las 11 de la noche, seguimos en directo desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches. Como les hemos anunciado, vamos con la pizarra independiente. Esta sección, bueno, pues pretende explicar cosas de la... nos afectan a todos los madrileños. Como siempre saludamos al concejal independiente de Leganés, Unión por Leganés ULEG, Carlos Delgado. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues nada, hoy vamos a hablar de... Pues la politización de la justicia, o cómo la justicia, si es independiente, es porque es una quimera, es fruto de héroes o es por milagro. Pues aquí está la pizarra, el sitio, Sí. y vamos a ello. Pues vamos a explicar a los ciudadanos por qué en España la justicia no puede ser independiente, y si lo es porque hay héroes o sucede algún tipo de milagro. Las tres grandes patas, podríamos decir, de la justicia de un país estaría, por un lado, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los propios jueces y magistrados de un país; el Tribunal Constitucional, que es el órgano, podemos decir, que es la que hace de punta de cúspide de la pirámide de la justicia de una nación; y por otro lado tendríamos el Ministerio Fiscal o el Fiscal General del Estado, que por mandato constitucional se tiene que encargar de perseguir la legalidad, de promover la acción de la justicia. Pues bien, en estas tres importantes instituciones, en todas ellas, está contaminada por la intervención, por la mano de los partidos políticos. Por eso es, por esencia, imposible que pueda actuar realmente de manera independiente. ¿Por qué? El Consejo General del Poder Judicial lo integran 20 miembros. De estos 20 miembros, 10 son elegidos por el Congreso y 10 por el Senado. Y claro, ¿quién forma parte del Congreso y del Senado? Diputados y senadores elegidos por los partidos políticos. El Tribunal Constitucional, estamos hablando de 12 miembros. Estos 12 miembros los elige 4 el Congreso, 4 el Senado, 2 el Consejo General del Poder Judicial, estamos volviendo a hablar del gobierno de los jueces controlado por el Congreso y el Senado por partidos, y 2 por el propio gobierno. Y el Ministerio Fiscal lo elige, el Fiscal General del Estado, y es una estructura jerárquica que va de arriba a abajo y toma las decisiones que decide el Fiscal General del Estado, lo elige también el gobierno de la nación. Entonces, señores, si resulta que el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, está determinado por las estructuras partidarias, si resulta que el Tribunal Constitucional, es decir, el que está en la punta de la pirámide de la justicia, también está contaminado por las estructuras partidarias, es decir, PP, PSOE, Izquierda Unida, los nacionalistas, y el Ministerio Fiscal, que es el encargado de promover la acción de la justicia, lo elige el propio gobierno, ¿cómo puede haber justicia independiente? Por eso suceden casos tan señalados como cuando los jueces se meten en cuestiones muy peliagudas, que afectan asuntos políticos muy sensibles. Ahí queríamos llegar, porque evidentemente si la justicia no es independiente, falla uno de los pilares de nuestro sistema democrático, es decir, falla, como decían los franceses, la separación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Tenemos que el judicial depende del poder político. Completamente, depende del Congreso, vamos, del Parlamento, de un Parlamento que además depende en última instancia del Gobierno, porque el sistema que tenemos es el que se elige al presidente del Gobierno, que no lo elegimos los ciudadanos, lo elige el Parlamento, es el que controla absolutamente todo. Pero a lo que íbamos, porque yo creo que íbamos a poner ahora, o ibas a poner en todo caso el dedo en la llaga. Cuando un juez toca un tema importante, un caso Bárcenas, por poner ejemplos, un caso de, ¿cómo era?, los crímenes del franquismo, cuando toca la médula de la política diseñada, porque entiendo que esta arquitectura se diseña en la transición. Sí, claro, esto es por mandato constitucional. Bien, es cierto que ha habido fórmulas que han ido incrementando todavía más el peso de los partidos políticos en cada una de estas instituciones, porque, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial podrían establecerse vocales elegidos por los propios jueces, pero no se ha decidido esa fórmula. Es una fórmula que hubo al principio de la transición, los primeros años constitucionales, pero por la ley del 85, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por parte del gobierno de González, decidió que fueran directamente el Congreso y el Senado que controlara a los 20 Tenemos en miembros. pantalla a uno de esos jueces cuando tocan temas políticos, será Gómez de Liaño en ese caso. Sí, yo conozco 4 casos muy llamativos con diferentes gobiernos. En el primer caso, por remontarnos históricamente, que fue muy inmediato, fue el de Gómez de Liaño. Al señor Gómez de Liaño se le ocurrió pues empaquetar o juzgar o instruir o investigar al señor Polanco. Polanco, dueño, magnate, jefe supremo de Prisa,
Prisa, un grupo de comunicación tan vinculado al propio Partido Socialista que se le llamaba PRISOE. Cuando quiso meter la nariz más de lo debido, a juicio de los que mandan, en el señor Polanco, el señor Gómez de Liaño fue juzgado y condenado por prevaricación. Y apartado, lógicamente, de la carrera judicial. Años después, los tribunales europeos dijeron que no había tenido un juicio justo, pero este hombre ya estaba fuera de la carrera judicial. Tenemos el señor Garzón. Se metió en cosas que eran muy molestas para el poder. La más molesta de todas, el Gürtel. A día de hoy, Gürtel, Bárcenas, bueno, sobre todo Gürtel. A día de hoy no hay nadie condenado por Gürtel, salvo el señor Garzón, por unas supuestas escuchas ilegales. Ya veremos cómo acaba. El investigador, el juez investigador, es el único condenado a día de hoy por el caso Gürtel. Agárrense, que esto sigue. Tenemos también el caso del señor Elpidio Silva. El señor Elpidio Silva, del famoso caso Caja Madrid, Blesa. Se metió con la mano derecha de Aznar, con un banquero de máximo peso, el señor Blesa. Pues bien, el señor Blesa, que se sepa, está en la calle, habrá pagado una fianza, habrá dejado de pagar una fianza, pero está en la calle. El que está fuera de la carrera judicial porque ha sido condenado por prevaricación es el señor Elpidio Silva. Ahí está en pantalla, le estaban viendo en pantalla. Otro señor eliminado del juego judicial. Y el último caso más reciente, que tiene plena actualidad, es el juez Ruz. Este dicen que es equilibrista, cuidado. O sea, está manteniendo equilibrio para no caerse, o para que no le tiren, mejor dicho, ¿no? Pues sí, a lo mejor tiene características o cualidades de funambulista, pero es evidente que ha empezado a instruir de una manera que no le gusta al Partido Popular y ya se ha encargado uno de esos órganos controlados por el Gobierno, por los partidos, que es el Consejo General del Poder Judicial, de decirle que tiene usted 3 meses para terminar su trabajo, pero que ya va a venir otro señor y que le va a quitar su sitio. El Consejo General del Poder Judicial es tan importante porque es el que decide los expedientes disciplinarios, los nombramientos, los traslados de los jueces, es decir, los expedientes informativos, y esto, volvemos a la parte principal, 10 elige el Congreso, 10 elige el Senado, y además de una fórmula que es completamente vergonzosa y que ha pervertido la fórmula que dice el Tribunal que dice la Constitución española. Porque estos órganos tenían que ser elegidos por las 3/5 partes del Congreso y del Senado. Con eso se quería garantizar que esa gente fuera verdaderamente independiente, porque lograba el apoyo de toda la Cámara, una gran parte de la Cámara. Pues ha hecho el truco de que, como no es posible o no se quiere que haya gente verdaderamente independiente, lo que se ha hecho es un sistema de cuotas. Y se da la circunstancia de que cada miembro o vocal del Congreso o del Senado, cada miembro de magistrado del Tribunal Constitucional, se eligen por unanimidad. No se lo pierdan ustedes. Todos los partidos eligen por unanimidad a todos los magistrados del Tribunal Constitucional o a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque se reparten entre los partidos el número de los vocales. Y el PP tiene una cuota, el PSOE tiene otra, Izquierda Unida tiene otra, los nacionalistas tienen otra. Yo creo que los ciudadanos podrán entender claramente cómo, cuando haya algún asunto que afecte a los partidos, ya moverán o el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional, o el Ministerio Fiscal, para que eso acabe en la nada, mitigado, ablandado o olvidado. Simplemente retrasado, y luego es curioso porque lo retrasan, lo empantanan, y muchas veces escuchamos a los propios políticos decir: es que la justicia va despacio. A quien no le interesa, que lo sepan los ciudadanos, a quien no le interesa que la justicia funcione, es a los partidos políticos que existen ahora mismo en los gobiernos de España. Pues con eso nos vamos a quedar. Gracias, como siempre, por tan ilustrativa pizarra de un caso de que tenemos una justicia muy politizada, ¿no? Que sería una de las primeras reformas que habría que hacer, ¿no? Si no es la primera, sería la segunda. Gracias y, como siempre, hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.